Mi saludo cristiano en el nombre de Jesús para todos y cada uno de ustedes, los hermanos, las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, a través de YouTube. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que están dispuestos para comer la palabra de Dios. Voy a leer la escritura en el libro de los Salmos, capítulo 107. Amén. Dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Gloria al Señor. Vamos a predicar en esta hora. Amén. Porque Él es bueno. Amén. Señor Jesús, Dios maravilloso, Cristo bendito, estamos delante de ti. Necesitamos oír, Señor, esta poderosa palabra, esta maravillosa palabra que haga un efecto en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor Jesús, conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad. Amén y amén. Gloria al Señor. Pónganse cómodos, hermanos. Bueno, hay una verdad y una realidad que, aunque de pronto muchas personas no la conozcan o no la reconozcan, es que Dios es bueno. Amén. Gloria a Dios. Es una verdad clave que tenemos que sostener en lo más profundo de nuestro ser. Tenemos que creerlo. Amén. En lo más profundo de nuestra vida. Gloria al Señor. Pero es una verdad que solo podemos conocer y entender por medio de la revelación que el mismo Dios nos da a través de su palabra. Gloria al Señor Jesús. Y cuando nosotros recibimos esa verdad, entonces esa verdad transforma nuestra existencia, transforma nuestra vida. La Biblia dice que cuando uno conoce la verdad, entonces esa verdad lo hace libre. Amén. En primera instancia lo hace libre de la ignorancia, ¿cierto? Lo hace libre de la ignorancia. Una cosa es uno no saber y otra cosa es saber, conocer la verdad. Amén. La verdad de Dios. Y cuando uno conoce esa verdad y sale de la ignorancia, porque quiero decirle, mi amigo y mi hermano, que tener la Biblia en la casa no es sinónimo de conocer la verdad. Leer un salmo de vez en cuando no es sinónimo de conocer la verdad. Usted tiene que tener un encuentro personal con su Dios. La mayoría de la gente tiene una Biblia en su casa. Muchas personas, cuando van a hacer el mal, se encomiendan al mismo Dios, a algún santo, a la Virgen, se persignan antes de ir a hacer algún mal. Bendito el nombre del Señor Jesús. Para conocer a Dios hay que tener una relación personal con Él, tener un encuentro directo con Él, una experiencia grande, maravillosa con Él. Gloria al Señor. Y sobre todo comenzar a conocer esta palabra que nos hace libres de la ignorancia, y que cuando la aceptamos y la recibimos y comenzamos a vivirla, entonces nos hace libres también de la esclavitud del pecado. ¿Por qué digo que de la esclavitud del pecado? Porque la Biblia dice que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. El que practica el pecado, esclavo es del pecado.
Puede ser que una persona logre superar algún vicio. Es posible, ¿cierto? Hay centros de rehabilitación en el mundo que lo pueden ayudar a usted a dejar un vicio, cualquier vicio. Hay muchos tipos de vicio, cualquier atadura, cualquier cadena. Pero ningún centro de rehabilitación lo ayudará a usted a ser libre del pecado. Porque el único que nos puede librar a nosotros del pecado se llama Jesucristo. Él es el único que puede romper esas cadenas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Esas cadenas que tienen al ser humano atado, encadenado, imposibilitado, amén, de poder realizar y llevar a cabo una vida bajo la voluntad de nuestro Dios. Gloria al Señor Jesús. Es una verdad, con saber que Dios es bueno, es una verdad sencilla. Es una verdad tan simple que hasta los niños lo cantan. Amén. Los niños lo celebran. Nosotros lo vivimos y lo creemos profundamente en nuestro corazón. Y millones de personas, gloria al Señor Jesús, han vivido y han conocido esta maravillosa verdad. Gloria al Señor. Es tan grande esta verdad que la palabra de Dios nos habla del amor del Señor. Y dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3 y el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero a algunas personas se les hace difícil creer esta verdad, porque la gente se pregunta y dice, si Dios es tan bueno, entonces yo ¿por qué tengo que sufrir? Si Dios es tan bueno, ¿por qué existen cosas tan malas, tan perversas? ¿Por qué existen las enfermedades? ¿Por qué existe el hambre? ¿Por qué existe el maltrato, la violencia, la desolación? Pero yo quiero decirle que el mal que existe en el mundo no está dentro de la voluntad de Dios o el que Dios quiera que así sea. Mire, la Biblia nos habla de un profeta llamado Jeremías. Y en la época en que Jeremías vivió, Dios lo llamó y lo mandó para que predicara la verdad, para que le predicara la verdad al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel se había alejado de la presencia de Dios. Ellos habían dejado al santo, al grande, al poderoso, al santo de Israel. Ellos lo habían dejado. Y Jeremías fue y les predicó y les dijo que se arrepintieran de sus malos caminos, que Dios los amaba, que Dios tenía grandes bendiciones para ellos. Pero el pueblo de Israel cerró sus oídos, endureció su corazón y no oyeron la palabra de verdad. No oyeron la palabra que los podía transformar, que los podía liberar. No quisieron escuchar a aquel Dios que en su bondad estaba extendiendo sus manos de amor hacia Él. Pero como Dios no obliga a nadie, como Dios, hermano, no manipula la vida de una persona para que lo siga o para que crea en Él, Dios no hace eso. Entonces Dios los dejó a ellos, como se dice por ahí, a su suerte. Dios los dejó a ellos para que tomaran sus propias decisiones, para que siguieran su camino, para que hicieran lo que bien les pareciera. Y entonces dice la Biblia que como Dios los dejó, vinieron sus enemigos. Vino el rey de Babilonia, Nabucodonosor, con un ejército y rodeó la ciudad de Jerusalén, la sitió, de modo que de la ciudad no salía ni entraba nadie. Y ese ejército estaba ahí posado
alrededor de la ciudad y estuvieron mucho tiempo hasta que el alimento se acabó en la ciudad. Y dentro de la ciudad hubo gran violencia. Las mujeres sacrificaban a sus niños para que la gente se los comiera, por la violencia que hubo a causa del hambre, y finalmente fueron derrotados y fueron llevados cautivos y fueron esclavizados. Y Jeremías estaba completamente angustiado y estaba preocupado por lo que estaba sucediendo. Pero Jeremías entendió que lo que le estaba pasando al pueblo fue por causa de haber dejado a Dios, por no buscar a Dios. Y el mundo está hoy en día como está, porque el mundo no busca a Dios, porque el mundo no conoce a Dios, porque el mundo no conoce esta palabra, porque el mundo no acepta esta verdad de que Dios es bueno. Pero Jeremías alcanzó a entender esa verdad, y entonces Jeremías dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, oh Dios. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿Cómo era posible que Jeremías pronunciara esas palabras en medio de una situación tan difícil? Y sabe, amigo, en esta época muchas personas están sufriendo, muchas personas están enfermas, muchas personas están dolidas, muchas personas están viendo morir a sus familias. Pero yo quiero decirle a usted en esta noche, en esta hora, que si nosotros nos volvemos a Dios, que si nosotros buscamos a Dios y nos olvidamos de las circunstancias, entonces el Dios bondadoso y el Dios bueno se volverá a nosotros. Gloria al Señor. Dice la Biblia: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dios en su bondad nos está invitando. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué Dios es bueno? Porque en medio de tu pecado, en medio de tu maldad, en medio del desconocimiento o el rechazo voluntario de Él, Dios te sigue llamando, te sigue buscando. ¿Para qué? Para salvarte, para perdonarte, para darte vida eterna. El hombre duda de la bondad de Dios por las circunstancias en las que vive, por las circunstancias en las que está, pero lo que se está viviendo, hermano, es consecuencia de la desobediencia del hombre. No es consecuencia del propósito o la voluntad de Dios. La Biblia dice que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y viva. Amén, gloria al Señor Jesús. El ser humano duda de la bondad de Dios a causa de los hombres que le rodean. Nosotros estamos rodeados de todo tipo de personas. Hay personas que se han constituido en enemigos de Dios. Hay personas que desconocen voluntariamente toda la voluntad y el propósito de Dios. Hay gente que rechaza directamente a Dios. ¿Por qué? Porque aman el pecado, porque aman más las tinieblas que la luz. Eso dice la Biblia, que esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hay personas que son burladores, escarnecedores de la verdad y de la palabra, y la rechazan. Y cuando nosotros estamos rodeados de todo ese tipo de personas, entonces ellos influyen en nuestra vida para que rechacemos a Dios, para que no lo busquemos, para que no lo sigamos, para que no lo creamos.
Y nos hablan al oído toda clase de argumentos y de cosas para que nosotros rechacemos al Señor y no lo busquemos. Pero quiero decirle, ¿quién sabe más? Un hombre mortal, necio e ignorante, o Dios, que todo lo sabe y todo lo puede y todo lo conoce. El hombre está viviendo de acuerdo a lo que ha hecho. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y el hombre lo único que ha sembrado es desolación, violencia, pecado, mal, mentira. Eso es lo que el hombre ha sembrado. ¿Y qué está cosechando el ser humano hoy en día? Eso. Si usted siembra violencia, violencia cosecha. Si usted siembra infidelidad, infidelidad cosecha. Eso es lo que el ser humano está cosechando hoy en día. Y por eso es que nuestras circunstancias, las circunstancias de esta vida, de este mundo, del ser humano, son como están. ¿Por qué? Porque eso es lo que el hombre ha sembrado. Pero Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo bondadoso. Y la palabra nos exhorta a que lo alabemos. Alabad a Jehová, y dice, porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Es tan bueno nuestro Dios que sin tener ninguna necesidad, sin tener ninguna obligación, ni material, ni moral, ni espiritual, ni de ninguna clase, Dios no estaba obligado ¿a qué? A venir a este mundo haciéndose hombre. Pero Él lo hizo. La Biblia dice que el amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos obliga. ¿A qué? A conocerlo, a amarlo, a seguirlo. Y Él dejó su trono de gloria y se hizo hombre. Y vino a este mundo, y dice la Biblia que se hizo obediente, obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, la muerte de cruz. ¿Qué necesidad tenía Dios? ¿Qué obligación tenía Dios de venir a morir por los pecadores, por sus enemigos, por los que habían hecho el mal, por los que le habían rechazado, por los que le habían dejado? Porque eso éramos tú y yo. Tú y yo éramos detractores, contrarios a la verdad, enemigos de Dios, amantes del mundo y sus placeres y del pecado, enemigos de la verdad, sin conocimiento, hermano, del Dios glorioso y maravilloso. Pero Dios, que es bueno en su infinita misericordia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que se arrepientan. Aún hay tiempo para ti, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas vivido, no importa lo que hayas practicado o hayas creído. Si tú en esta hora, a través de este sencillo mensaje de que Dios es bueno, y entonces tú aceptas y vienes a Cristo Jesús, entonces la obra del Calvario tomará un sentido en tu vida, y la sangre de Jesucristo te va a cubrir, y vendrá el perdón de pecados para ti. Y la Biblia dice que Dios en su misericordia un día, hermano, nos va a levantar. Porque hay quienes creen que el fin de la existencia es cuando uno muere, pero según la palabra de Dios no es así. Después de que el hombre muera, tendrá que presentarse delante de Dios a dar cuentas por lo que hizo y por lo que dejó de hacer. Pero si nosotros creemos a Jesucristo, si usted en esta hora cree a Jesucristo, si usted acepta, hermano, si usted quiere salir de esa vida de ignorancia y de rechazo por la palabra de Dios, si usted deja que su corazón se doblegue y la presencia de Dios entre a su vida, entonces, hermano, la Biblia dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá.
Y dice el Señor, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando los que están en los sepulcros oirán la voz de Dios. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Hay una salvación para ti. Hay una bendición grande de parte de nuestro Dios para ti. Hay una verdad en el Evangelio, y es que Dios es bueno. Y no solamente es bueno, sino que para siempre es su misericordia. Pero la única manera de recibir su misericordia y la única manera de recibir su gracia es aceptándola, es creyéndole a Él. Bendito el nombre de Jesús. Es abriendo el corazón y diciéndole: Señor Jesucristo, aquí está mi vida, es tuya. Yo soy para ti, mi Dios, y yo te necesito. Yo quiero que estemos en pie, y usted ahí, mi amigo, levante sus manos o doble sus rodillas y dígale al Señor Jesucristo que usted necesita conocer esta verdad, la verdad de que Dios es bueno, la verdad de que Dios es misericordioso, la verdad de que Dios es justo.